Señores, lo primero, vaciar el aceite. Hay que observar que el aceite siempre está en el punto más bajo del motor. Cogemos la llave de 12 y fuera. Vale, listo. Hay que decir que estos motores son muy limpios, muy eficientes y el aceite pues tenía buen color, tenía un color perfecto. Ahora el filtro, pues tenemos que tener la suerte del que lo haya apretado. ¡Oh, qué bien! ¡Qué bien! Señores, no sé quién ha revisado esta moto antes, pero bien hecho. Estaba apenas apretado, muy bien, ¿vale? Muy bien, con mucho tacto, sí señor. Que hay gente que se vuelve loca apretando el filtro. Fijaos en el color verde del aceite, ¿vale? Estos motores tan eficientes, la verdad es que da gusto quitar un cartucho de aceite y ver que no está ni sucio. Le vamos a poner su aceite, su filtro de aceite nuevo, ¿vale? Señores, el filtro de aceite que le vamos a poner es el HF204, ¿vale? Y Flowfiltro HF204. Le vamos a echar un poquito de aceite a la junta, aunque ya veis que los aceites, los filtros nuevos, ¿veis el brillo? Vienen todos con vaselina, ¿vale? No obstante, no está de más que yo con el dedito le eche un poquito de aceitito, ¿vale? El filtro de aceite no se aprieta como si no hubiera un mañana. Se aprieta un poquito, un poquitín. Es apretar con la mano hasta el final y luego con un poquito de tiento se le da un poquito más y ya está, ¿vale? Un poquito más. Estupendo, se acabó. Siguiente elemento a revisar, el filtro del aire. Vamos a sacar el filtro, ahí. 1, 7. Sí, estaba pegado. Bueno, es verdad que el filtro ya está un poco sucio, pero todavía, de hecho, según libro taller de Honda, el filtro se cambia cada 24.000, que yo lo veo excesivo, ¿vale? Yo creo que cada 12 está bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Fijaos cómo está la caja por dentro. ¿Veis qué limpieza? ¿Veis qué maravilla? Este filtro trabaja de cine. Tiene mucha estanqueidad y no entra una gotita de polvo. Muy bien. Está inmaculado. Así que ya tenemos el filtro fuera para darle un soplado. Yo, como os he dicho siempre que se sopla un filtro, de dentro para afuera lo primero, para no meter la mierda dentro, sino expulsarla, ¿vale? Listo. Filtro de aire soplado, filtro de aceite cambiado, aceite vacío para echarle aceite nuevo. Vamos a mirar el color de la bujía. Quitamos ese tornillito, ¿vale? Lo echamos en la bandejita y quitamos la tapa. Ahí. Aquí está. Vale, pues voy a quitar la bujía y vamos a ver cómo está. No se pierde nada por una revisión, son 6.000 kilómetros. Yo la cambiaría cada 12. Fijaos, el color es muy bueno. El color está bien. Es una bastante especial, ¿vale? Es una bujía bastante especial. No es una bujía normal y corriente. Como veis aquí, la referencia es LMA R8L9. No hay restos de carbonilla, no hay restos de grasa. Tiene un color ocre perfecto. La combustión está siendo limpia. Nada más que añadir. Una vez revisada, para adentro. Esto tiene que entrar suave, 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 suave. Ahora se coge la carraca grande y del mismo modo, para no hacer mucha fuerza, no apalancamos desde aquí, sino que apalancamos desde adelante. Listo. Atornillamos. Perfecto. Y bujía revisada. Muy bien. Vámonos ahora a mirar niveles de líquido de freno y niveles de pastillas de freno. Acompañadme. Bien, el freno delantero, para mirar las pastillas tenemos que buscar los recovecos, ¿vale? Ambas dos perfectas. Delantero muy bien y con un color perfecto y la burbujita aparece justo en el máximo. El trasero y el nivel de las pastillas, si las veis ahí,
retenes de horquilla, limpio. He mirado también el motor por debajo y no tiene ninguna fuga. Tampoco marca ningún testigo en la pantalla. Así que vamos a inmediatamente echarle su aceite y ahora vemos más cositas que hay que revisar. El Motul es un buen aceite, ¿vale? Honda lleva un 10W30, ¿vale? Y Honda son motores muy eficientes, como he dicho anteriormente, y entonces este aceite es muy bueno para la baja fricción y ahorro de combustible, ¿vale? Cuando los motores están muy refinados, pues perfectamente un 10W30 es un aceite muy bueno. Vamos a echarle, según Libro Taller, esta moto con cambio de filtros lleva una cantidad de 1,8. Nunca vamos a apurar tanto porque siempre se queda algo en el motor. Entonces vamos a ir de menos a más. Vamos a empezar echando primero 1 litro y vamos a medir la varilla. La varilla, en teoría, con 1 litro no debe de marcar nada. Si marcase la varilla ahora con 1 litro nivel de aceite, ¿vale? Entonces vamos a arrancar un momento y vamos a medir después. Hay un poquito de controversia en si medir con la varilla roscada o con la varilla enroscada. A ver, señores, voy a decir una cosa. Un motor puede reventar por sobrepresión, por exceso de aceite, como puede gripar por baja presión, por demanda de aceite. Pero que midáis con la varilla roscada o desenroscada, según el tamaño del cárter, va a andar entre 20 y 30 mililitros de aceite. No os rayéis en demasía si apretad la varilla, si no apretad la varilla, como si la queréis medir por la mitad. No pasa nada, absolutamente nada por 20 mililitros de aceite de diferencia. Que somos muy finos para unas cosas y somos después muy dejados para otras, ¿eh? Y no limpiamos nunca retenes, ni rodamientos, ni hacemos un mantenimiento. No, es que varilla sí, varilla no. Señora, que digo, que la hagáis como queráis. En un cárter de 1 litro o 1,5 litros, ¿vosotros pensáis que esto, que es aproximadamente medio centímetro, supone una cantidad de aceite suficiente en el cárter como va a producir ninguna avería, ni por exceso ni por defecto? No, no produce nada. Esta moto en concreto es de las que se apoya, pero si yo enroscara y midiera, no os preocupéis, no, oh Dios mío, he enroscado, no pasa nada, no os preocupéis. 20 mililitros, 10 mililitros de aceite, 15, pensadlo vosotros mismos, ¿vale? Otra cosa es que le echemos 1 litro de más, entonces la moto va a aguantar 1 kilómetro y va a gripar por exceso de presión, le van a salir aceite hasta por las orejas, pero no os preocupéis por eso, ¿vale? Si ya lo habéis hecho y habéis enroscado la varilla, no os preocupéis por eso, ¿vale? Vamos a medir, ¿vale? Dado el consejo, fijaos que le he echado 1 litro y ha llenado prácticamente entera. Eso no es cierto, eso es que ahora tengo que llenar el cartucho del filtro de aceite y tengo que mover el motor, ¿vale? Mover el motor para que la medición sea correcta. Vuelvo a haceros una medición para que la veáis. Y fijaos que ha marcado hasta aquí. ¿La veis? Donde acaba el brillo. Prácticamente a nivel máximo. Eso no es cierto. No os quedéis con esa medida. Inmediatamente echamos el aceite. Inmediatamente ponemos la moto en marcha. Aproximadamente 30 segundos. No hace falta más, porque la bomba la va a mover rápido, la cantidad de aceite, ¿vale? La va a mover muy rápida. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Listo. Ahora, como os voy a enseñar en la varilla, vais a ver que ese nivel que estaba casi al máximo ahora mismo, vais a ver que ese nivel estará por debajo del mínimo. Entonces la secamos muy bien, la apoyamos y como veis no mancha. Si ahora nos hubiéramos confiado, nos cargaríamos la moto, así de sencillo. Le faltaría un pelín para el máximo, pues vamos a echarle ese pelín. Ahí, justo, chavales, en el máximo, ¿lo veis? Ya está, perfecto. Bueno, nos quedan 3 cosas. Nivel de refrigerante, nivel de aceite y color de la transmisión y nivel de aire de neumáticos, que lo vamos a poner ahora mismo, ¿vale? Vamos a empezar con el nivel de neumáticos.
Vale, 2-3 delante, 2-5 detrás, es buena, ¿vale? Os voy a enseñar para qué es un dispositivo que trae. A ver quién me adivina para qué sirve este arco. Esto. Os voy a dejar pensar. 3, 2, 1. Os lo digo yo. Seguro que algunos ya lo han acertado. Pero pensad que la válvula en su entrada a la llanta es de goma. Y la parte metálica de arriba es metálica. Luego pesa. Con las aceleraciones y deceleraciones, esto vibraría hasta que pudiera degollar la goma que entra en la llanta y hacer todo el aire y quedarte más tirado que una colilla. Gracias a este arco, por mucho que se mueva, se queda dentro del arco y no tiene cantidad de cimbreo suficiente para partir la goma. Fijaos qué detalle, en esos detalles no se fija nadie, pero Honda es Honda, queridos amigos, Honda es Honda. 2.5, perfecto. Otra cosita revisada. Vamos a mirar ahora el nivel de refrigerante, ¿vale? Vamos a quitar esta goma, ¿vale? El nivel está en el low. En la Pocket 300 Rally también pasa. Porque son motores monocilíndricos, señores. Son motores que cuando estamos en atasco, en la Pocket 300 Rally hay poco atasco, hay campo, pero nos paramos antes de una cuesta, en fin, el parar, el arrancar, el tirar, el cortar, el poner. Es normal que un motor de un solo cilindro, en esos procesos de calentamiento y enfriamiento de agua, el agua se evapore en una parte. Es absolutamente normal. Por eso en un motor de monocilíndrico de cierta cilindrada tenemos que tener la prudencia de vez en cuando mirarlo. Ha bajado un pelín de nada, pueden ser 30 mililitros en 6.000 kilómetros. Lógicamente el radiador está lleno. Para que el radiador esté lleno, el bote expansor, ha perdido un poquito, del máximo al mínimo. Pues nosotros ahora cogemos, lo reponemos un pelín y nos queda otra vez perfecto. Voy a por el bote. Y listo. Seguimos. Vamos ahora a mirar el nivel del aceite, valvulina de la transmisión. Chicos, la transmisión final de la rueda. Tenemos 3 tornillos. Tornillos de llenado. Perdonadme, vaivén de la cámara. Tornillo de nivel. Cuando está a nivel tiene que salir por ahí. Y tornillo de vaciado. Si quisiéramos cambiarlo, abrimos este tornillo, vaciamos. Abrimos este tornillo, que no saldrá nada, o muy poquito. Y abrimos este tornillo para llenar. Cuando esté vacío, cerramos este. Y con este abierto, echamos por aquí. Cuando salga por aquí, cerramos y cerramos. Ya está. Vale, perfecto. Estamos ahí todos, pero no sale. Estamos en buen nivel. No se han colado. Como solo tiene 6.000 kilómetros, pues ya está. Yo quería ver si se habían colado. Que colarse es malo. Como no se han colado, colarse es malo porque tiene demasiada presión la valvulina entre los engranajes y es malo. Pero está perfecto, ¿vale? No os coléis apretando como siempre. Voy a darle con tiento, voy a darle contacto, voy a ver. Esto está perfecto. Seguimos. Pues nos queda simplemente ya poner la pantalla a 0 y ya están todos los puntos revisados, ¿vale? Si vemos alguna holgura o algo, os la hago saber, pero grabar para yo ahora ahí tocando ruedas y demás, si no hay ninguna holgurita ni nada raro, en cuanto que os enseñe a poner la pantalla a 0 de kilómetros, hemos terminado con esto. Seguimos. Bueno, una cosa importante es que esto lleva poca batería, lleva poca pila. Fijaos qué bonita es. Es muy bonita, pero lleva poca pila. Pero fijaos que Honda piensa en todo. Es lo que me gusta de Honda. Fijaos. Lógicamente, solo con verla, yo no lo había ni visto todavía. Esto tiene aquí una ranura. Viene pensado para que con la pilita nueva abramos la llave. Brutal. Cero complicación. Quitamos la vieja. Y ahora te dice aquí, por si no te has observado, el más
El más, coño, por más. El más. Mira qué fácil. Vamos a ponerla bien, enganchamos arriba en la patilla y para adentro. ¿Listo? Detectando llave en el cuadro y el cuadro encendido. Perfecto. Vale. Ahora sí que sí, solo nos queda poner la pantalla cero. Bueno, chicos, vamos a ver si me acuerdo. Pantalla cero. Pulsamos FN. Y pulsando FN... Está muy lejos la llave. Una cosa es que permita estar cerca, otra cosa es que esté en la mesa, ¿verdad? Pulsamos FN, le damos aquí y abrimos contacto. ¡Ajá! Oír changue. Le damos a la derecha. Dejamos pulsado. ¡Pum! Ya está. Mantenimiento. ¡Pum! Ya está. Chicos, pantalla cero. ¿Habéis visto qué facilidad? Dejando pulsado FN, abrimos contacto. Nos parpadea la pantalla aquí. Le damos a la derecha. Aceptamos. Le damos a la derecha. Aceptamos otra vez. Y ya. La revisión queda hecha. Pues esto ha sido todo con esta ondita. Ya veis que en 20 minutos tenemos la revisión sencilla hecha. Hay revisiones más profundas, pero una revisión de comprobar los 4 puntos, cambiarle su aceite, su filtro, la pila del mando y las 4 cositas, se hace en un ratito. Así que espero que os haya gustado este mantenimiento y nos vemos en el siguiente.